exclusiva. Porque estamos viviendo para otras cosas que no son el Señor. Y eso lo indica. Por ejemplo, si dices, hombre, es que no estoy contento porque no tengo dinero, aunque estoy leyendo mi Biblia y según yo me estoy esforzando y estoy involucrado en estudios y sirvo, pero vivo realmente para el dinero. Claro que no vas a estar gozoso. Y la falta de gozo en el fondo, en ese caso, es porque en ese momento estás adorando al dinero. O estás adorando algún deseo personal. Es que soy soltero y no veo para cuándo y yo voy a la iglesia a buscar esposa y no encuentro y estoy triste aunque voy 3 veces a la semana. Por eso no estás gozoso. Por supuesto. Porque tú no vienes a adorar al Señor, tú vienes a pescar. Ahora, no está mal si el Señor te provee un hombre fiel como mujer, una mujer fiel como hombre, claro, está bien, pero tienes que buscar primeramente el reino de Dios. En primer lugar, tienes que adorarlo de manera exclusiva. Tienes que adorarlo de manera obediente. Que le pides al Señor que provee un cónyuge, bien. Pero hágase tu voluntad, Señor, ayúdame. Tú sabes que es una lucha. Me gustaría, lo he anhelado por muchos años, pero tu mente está en el Señor. Estás buscando obedecerlo. Estás buscando presentarte como sacrificio vivo. En ese caso vas a estar gozoso. Vas a estar como los israelitas a pesar de tu anhelo de casarte y que no provee el Señor. No importa, vas a estar, versículo 7, gozoso. Vas a estar gozoso. Entonces, no tenemos gozo porque no adoramos al Señor tal y como Él nos manda en su palabra. No tenemos gozo porque tenemos otros dioses delante de Él. Otra vez, quizá no necesariamente nos postramos ante una estatua, pero no tenemos gozo porque no vivimos para el Señor de manera exclusiva, porque estamos viviendo para algo antes que el Señor. Por eso no tenemos gozo. ¿Cómo lo arreglamos? Muy simple. En primer lugar, deja tu pecado y entrega tu vida a Cristo, si tú no conoces a Cristo como Señor y Salvador, y después refleja esa fe genuina cultivando una vida que vive solo para Él, por el poder del Espíritu. Eso lo haces, de nuevo, por encima de todo, viviendo para entender, obedecer su palabra, ser obediente en donde Dios te haya puesto como alumno, ama de casa, como vendedor, como secretaria, lo que sea. En otras palabras, ya salvo, sé lleno del Espíritu y vas a disfrutar del fruto del Espíritu. Amor, gozo y las otras actitudes. Entonces, versículo 8, Deuteronomio 12:8. Vean de nuevo algo aquí que era diferente a lo que les acaba de decir. Vean la situación en la que estaban en ese momento. Deuteronomio 12:8. Recuerden que en este momento están ahí, prácticamente al otro lado del Jordán. Todavía no han entrado a la tierra prometida. Aquí Moisés los está preparando a esta generación. Y les dijo, versículo 8, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora. Cada uno lo que bien le parece, lo que está bien a sus ojos. Misma frase, recuerdan, que vemos en el libro de Jueces. Versículo 9, porque en el 9 hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Esto de nuevo parece indicar que allí en el desierto, cuando estaban oyendo esto, como todavía no habían entrado en la tierra y estaban todavía en viaje continuo, aparentemente para ayudarles a que fuera más fácil, el Señor les dio cierta flexibilidad en cómo expresar su adoración. Entonces, esa flexibilidad en su adoración fue algo temporal mientras estaban en el desierto. Versículo 10, vean lo que cambiaría en esta área cuando el Señor los llevara a la tierra. Una vez que los metiera, Deuteronomio 12:10, mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Versículo 10, hermanos, indica que el Señor les daría estabilidad, les permitiría adorar al Señor como Él les mandó aquí, porque versículo 10, Él les daría reposo de todos sus enemigos y habitarían seguros. Vean aquí, hermanos, en el versículo 10, el control del Señor sobre los enemigos de Israel. Igual que con nosotros,
aplicado a nuestra situación, aunque no somos Israel ni estamos conquistando Canaán. Escuchen, el Señor controla a la gente que pueda ser hostil contra nosotros. Incluso criminales que nos quieran dañar están bajo el control del Señor. Esto nos debe animar. Recuerden, Él controla cada detalle de nuestra vida diaria, como dice Mateo 10, 29 al 31. Ahora, ya que Israel entrara en la tierra, como dice el versículo 10, ya que estuvieran establecidos de manera estable, segura, entonces tenían que dejar esa flexibilidad en su adoración y apegarse a lo que el Señor les mandó aquí. Y por esto, los versículos 11 y 12 repiten lo que los versículos 6 y 7 dijeron. Escúchenlo, versículo 11. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre. Ahora, sabemos que el primer lugar que escogió el Señor, ya que llegaron a la tierra, fue Silo, según Josué 18:1, Silo. Entonces, vean el 11 de nuevo. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová. Y en el 12 reitera, escuchen, y os alegraréis o os gozaréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habita en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. ¿Por qué decir esto de levita al final? Porque el trabajo de levita, recuerdan, consistía en servir en el tabernáculo y el Señor era la propiedad, por así decirlo, del levita. El levita no era dueño de ninguna parte de la tierra. Entonces, al traer ellos sus ofrendas al Señor, parte de esa ofrenda la comían los levitas y así el Señor les proveía a los levitas para comer. Entonces, observen aquí, hermanos, el amor del Señor en el versículo 12. Vean la gracia del Señor en el versículo 12. Veanlo de nuevo. Os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, escuchen, vuestros hijos, vuestras hijas. Él quería que todo israelita disfrutara del gozo de la adoración obediente. Por eso les dijo en el 12, veanlo de nuevo, y os alegraréis, os gozaréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, ¿quiénes? Vuestros hijos, vuestras hijas. No importaban si eran hombres o mujeres, no importaba su género, todos, no importaba su edad, hijos, hijas, no importaba su lugar en la familia, hijos e hijas, no importaba su nivel social, versículo 12, vuestros siervos y vuestras siervas. No importaba si tenían dinero o no, siervos, siervas, levitas, todos tenían la responsabilidad y oportunidad de, versículo 12, de alegrarse delante de Jehová su Dios. Todos tenían la responsabilidad, el privilegio, la oportunidad de disfrutar del gozo de la adoración obediente. Tremenda verdad, ¿no es cierto? Así es con el Evangelio, ¿no es cierto? Vean de nuevo aquí la gracia de Dios, el amor de Dios. Decimos que así es como sucede con el Evangelio, así es como sucede con la adoración en la época de la iglesia. Dices tú, ¿cómo? Observen que no estamos hablando aquí de funciones, de que Dios diseñó que los hombres fueran los líderes espirituales. En esa época de la ley y en nuestra época de la iglesia, recuerden, en esa época solo los hombres descendientes de Aarón podían servir como sacerdotes. En nuestra época, solo los hombres capacitados por Dios pueden servir como pastores, pero en nuestra época, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y crean en el Evangelio. Y a todo creyente nos manda a vivir vidas de santidad, sin importar si somos hombres o mujeres, sin importar en qué trabajamos, sin importar cuánto dinero tenemos o qué edad tenemos. Aquí tienen ustedes, hermanos, un gran ejemplo de la responsabilidad que tenemos todos
de adorar al Señor de manera obediente. Y vean ustedes de nuevo qué gran ejemplo del amor del Señor, que le ofrece a toda la humanidad, a todos nos ofrece perdón de pecados si nos arrepentimos y creemos en Cristo para que podamos adorarlo en obediencia y entonces disfrutar del gozo de la adoración obediente. Y después de haberles explicado cómo debían adorar al Señor al establecerse en Canaán, observen cómo en el 13 Moisés les advirtió de no ceder a la tentación de seguir adorando como lo hacían ahí en el desierto. ¿Cómo? Lo hacían ahí en el desierto con cierta flexibilidad. Cada uno hacía lo que estaba bien a sus ojos, como lo vimos ahí en el versículo 8. Y aquí viene la advertencia, versículo 13. Observen la advertencia a no ceder a la tentación de seguir adorando con esa flexibilidad del desierto. Versículo 13 dice, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que, versículo 14, en lugar de adorar donde fuera cómodo, en lugar de adorar en cualquier lugar que vieren, debían adorar, versículo 14, escuchen esto, en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Hermanos, aquí hay verdades muy importantes. Escuchen, no era por votación decidir cuántos lugares podían recibir las ofrendas para el Señor. No era por sorteo, no era por mérito, no era si había alguna tribu voluntaria o que hubieran varias tribus que les gustaría tener un tabernáculo templo. ¿Recuerdan cuántas tribus eran? 12. Pudieron haber sido 12 tabernáculos, ¿no es cierto? Para ser justos con todos desde un punto de vista, para que fuera parejo. La tribu de Dan, su tabernáculo. La tribu de Isaacar también. La tribu de Judá también. Pudieron haber sido 12 tabernáculos para ser justos con todos desde un punto de vista, para que fuera parejo, para que fuera más cómodo para todas las tribus que cada una tuviera su tabernáculo. Piénsenlo. Ir a un solo lugar demandaba esfuerzo. Observen que al Señor no le preocupaba tanto la comodidad de los israelitas como la conformidad con su palabra. Él no quería que tuvieran dioses ajenos delante de él. Él quería que lo adoraran de manera exclusiva, tal y como él lo mandó. Eso es lo que él quería. Qué diferente a nuestra inclinación pecaminosa de pensar primero en nosotros y luego en el Señor. Piensen en esto. Nuestra inclinación pecaminosa, primero en que yo esté cómodo, primero en que yo esté contento, en lugar de pensar primero en que el Señor esté contento porque lo obedezco. Y eso refleja adoración exclusiva. Y esto también, hermanos, lo vemos en el Nuevo Testamento. Escuchen esto. Es como si el Señor dijera así, mucha atención, aplicando esta verdad, realmente identificando esta verdad en el Nuevo Testamento. Es como si el Señor dijera, ¿quieres adorarme? ¿Quieres ser salvo? Muy bien. Me vas a adorar de esta manera. Empiezas dándome lugar prioritario, exclusivo en tu vida, sin reservas. Lucas 14. ¿Quieres venir en pos de mí? Toma tu cruz, sígueme, aborrece a tu padre, madre, hijos, hijas, son tu propia vida. Dejas tu pecado, te sometes a mí como tu Señor, como tu amo, como tu dueño, y tú te vuelves mi esclavo. A partir del momento de la salvación, yo soy el más importante en tu vida, aunque te pueda llegar a costar todo, tus seres queridos, incluso tu propia vida, como dice Mateo 10, y aunque no te parezca cómodo, me vas a demostrar una adoración exclusiva. ¿Cómo, Señor? De manera privada, en primer lugar,
Al vivir, al cultivar una vida de santidad en tu mente y conducta, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, 2 Corintios 7:1. Eso es a nivel privado. Pero a nivel público, me vas a adorar, diría el Señor, parafraseando lo que dice el Nuevo Testamento. Me vas a adorar en términos públicos junto con otros extraños que tú ni conoces, que también son cristianos como tú en una congregación. Y muchos de esos extraños ni siquiera los habrías buscado si no hubiera sido porque yo te mando que estés con ellos. Es más, los habrías evitado si no fueras cristiano. Y en esa congregación los vas a servir, aunque no los conozcas, incluso aunque sean desagradables muchas veces, porque igual que tú están creciendo y batallando con su pecado, y algunos de ellos quizás ni son salvos. Esto, hermanos, no es cómodo, pero el Señor está más preocupado por su gloria que por nuestra comodidad. Y vivir así es lo que más gozo trae a nuestra vida como cristianos, porque por el poder del Espíritu, Él llena de gozo nuestra vida cuando lo obedecemos. Como dice Gálatas 5:22. Es como recuerdan el miércoles pasado, cuando estuvimos en la sesión de preguntas y respuestas con Josías y Emita González, la hija de Homerito y de Breanda, hizo la pregunta, ¿por qué nos congregamos? Y después de ahí de tratar yo de decirlo de la manera más simple posible, el sabio Grauman, como siempre, lo dijo en una frase clara y bíblica, porque lo disfrutamos. ¿Por qué? Por la obra del Espíritu. Porque esa es la vida de un creyente obediente. Y escuchen, aquí en el capítulo 12, el Señor repite 7 veces la palabra lugar, para decirles que debían adorarlo en el lugar que Él escogiere para que lo adoraran. 7 veces usa la palabra lugar. Versículos 5, 11, 13, 14, 18, 21, 26. 5, 11, 13, 14, 18, 21 y 26. No es teléfono, hermanos, sino los 7 versículos donde está la palabra lugar. No marquen ahí, no sé quién les va a contestar, hermanos. Pero escuchen esto. Con esta repetición, el Señor enfatizó algo importante. Digo, ¿por qué? Pero ¿por qué ya, Señor? 7 veces, lugar. ¿Por qué? Versículo 5. El lugar, vean lo que enfatizó en el 5. El lugar sería el que Jehová vuestro Dios escogiere. Y al final del versículo 5, ese buscaréis y allá iréis. Dices tú, ¿por qué es tan importante eso? Porque recuerden, hermanos, cómo vivían en Canaán, cómo vivían las naciones que rodeaban a Israel, cómo vivían. Versículo 2. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses. ¿Qué es esto? Este es el punto, escuchen. Los idólatras decidían dónde adoraban y tenían muchos lugares, pero el Señor decide dónde debía adorarlo Israel. Y Él pudo haber decidido que para comodidad de ellos, como ya dijimos, hubieran sido varios lugares. No, hombre, pues vete a la sucursal norte del tabernáculo, vete a la ubicación 1. No, pues mirando de vacaciones, pues no, yo soy de la tribu de Dan, estoy en la de Judá, pues me quedo en la de Judá, no llego al tabernáculo de Dan, ya no me da tiempo. No, hermanos, los idólatras decidían dónde adoraban y tenían muchos lugares, pero el Señor decide dónde debía adorarlo Israel y Él decidió que sería un solo lugar y esto de nuevo refleja el primer mandamiento. Dices tú, ¿cómo? En que Él debe ser adorado de manera exclusiva, como Él decide, donde Él decide. Y si somos honestos, hermanos, esto es algo que la soberbia humana no puede tolerar. ¿Cómo? Nos encanta pensar que nosotros decidimos cómo adoramos, cuándo adoramos,
dónde adoramos y la verdad, qué dioses adoramos, en qué momento. Si está bien el Señor, vivo para el Señor, pero bueno, a veces tú sabes, el trabajo, el dinero, la salud, y eso es prioritario. Dicho de otra manera, nos encanta decidir en nuestra soberbia para qué vivo, cómo vivo, cuándo vivo, dónde vivo. Obvio, como creyentes luchamos con la idolatría, Colosenses 3:5. Vivimos en esta lucha. Un creyente, más bien un incrédulo, no tiene esta lucha. No tiene esta lucha. Vive como los idólatras de Canaán, aunque manifieste o demuestre su idolatría de maneras diferentes. Y tiene su Dios del dinero y su Dios, su esposa, su Dios el placer, su Dios X, el que sea. Pero de nuevo, esta es la inclinación humana. Nos encanta decidir en nuestra soberbia para qué vivo, cómo vivo, cuándo vivo, dónde vivo, pero no es así con el único Dios vivo y verdadero. Él decide cómo lo adoramos. Él demanda una adoración exclusiva. Él pone los términos. Él dijo, 1 Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un solo mediador, no varios. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Juan 14:6, vean la misma verdad que vemos aquí. Él es el que tiene la autoridad de establecer cómo lo adoramos y Él demanda adoración exclusiva y por eso dijo, misma idea, Juan 14:6, el Señor, yo soy el camino, no uno de varios, el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí, no por mí y otros. Hechos 4:12 lo mismo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Es eso exclusividad? Por supuesto. Él pone los términos. No hay otra opción. Como les puso los términos a los israelitas en esa época bajo el antiguo pacto. Y para que duela más, escuchen esto, para nuestra tendencia soberbia. Y algunos dirán, oye, pero qué soberbios. Por eso nos dicen el mundo que somos soberbios, que creemos que tenemos la verdad. Hermanos, nosotros no inventamos esto. Esto es lo que el Señor dice en su palabra. Él lo dice. Él lo establece. Y por supuesto tiene todo el derecho de establecerlo porque Él es Yahweh, Jehová, el único Dios vivo y verdadero, el Creador, el Redentor, el Altísimo. Él lo decide. Y para que duela más de nuevo, para nuestra tendencia soberbia, para humillarnos, escuchen esto y con esto terminamos por hoy. Él no solo decide cómo lo adoramos, cuándo lo adoramos, dónde le adoramos, sino quién le adora. Ahora escuchen, en la actualidad no tenemos un lugar. Dios nos manda que vayamos a un lugar en Jerusalén. Hoy día somos templo del Espíritu Santo. Lo adoramos en espíritu y en verdad, con una actitud correcta, en obediencia al Señor, centrados en el Señor, en base a su palabra. Pero sí nos manda a congregarnos, a expresar nuestra adoración individual, sí, de manera personal, donde quiera que estamos, vivimos adorando porque somos templo del Espíritu Santo. Ofrecemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, donde quiera que estamos. Si estamos siendo obedientes al Señor, donde quiera que estés, en cualquier momento, cualquier lugar, estás adorando al Señor. Pero además de eso, el Señor nos da el privilegio y la responsabilidad de expresar nuestra adoración de manera colectiva cuando nos congregamos. Pero escuchen esto de nuevo, el Señor no solo decide cómo, cuándo y dónde le adoramos, sino quién le adora. ¿Quién le adora? ¿Cómo? Escuchen, la adoración del Dios verdadero es solo por invitación. Como escuchamos de ciertos eventos o tarjetas de crédito. Dice, oye, ya soy elitista. ¿Saben qué, hermanos? En términos de salvación, el Señor es elitista en términos de la elección. Él decide a quién salva, nos guste o no. Escuchen, la adoración al Señor es tan exclusiva que solo por invitación que puedes participar. Como recuerdo hace años, me enteré una tarjeta de crédito, quería investigar si valía la pena o no, ya hablo o investigué y pregunté por internet o algo. Creo que fue por internet, no llamé, ni siquiera pude llamar. No alcanzaba los requisitos.
Entonces ya investigué y ya, si esta tarjeta, ¿por qué es tan difícil de encontrar? Solo por invitación. Si no te invitan, no la puedes tener. Dices, ¿tú dónde dice que es solo por invitación la salvación? Mateo 11:27. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Hombre, esto sí que es exclusividad. Y no nos debe sorprender porque este es el dueño, el creador, soberano, sustentador del universo. Y cuando ilustro esta verdad diciendo elitista, no lo digo porque solo acepta a ciertos grupos étnicos o cierto nivel socioeconómico como en el mundo, eso es pecaminoso. Lo digo por lo que dice la palabra de Dios en términos de que Él es el que decide, versículo 27 de Mateo 11, a quién revela el Hijo al Padre. En ese sentido, en el sentido de que Él tiene la prerrogativa, porque ya vimos que Él anhela, lo vemos ahí en Deuteronomio, en el caso de Israel, y esto se aplica a la iglesia también, Él anhela que lo adoren todos, sin importar la edad, el género, el nivel socioeconómico, pero que lo adoren como Él establece en su palabra, que cumplan con ese requisito de venir a Él adorándolo de manera obediente. Dices tú, hombre, entonces, si Mateo 11:27 dice que nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, entonces, ¿cómo lo voy a adorar? Exacto, Él lo tiene que revelar, pero en términos de responsabilidad, recuerda, Hechos 17:30, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, Hechos 17:30. Y eso quiere decir que si tú no adoras al Señor como Él lo manda en su palabra, estás pecando y eres responsable. Y no le puedes achacar tu pecado diciéndole, es que tú no me diste la capacidad. No, no. Si tú no vienes a Él es porque no quieres dejar tu pecado. No quieres arrepentirte, no quieres creer. Vamos a detenernos ahí y seguiremos, si el Señor quiere, en nuestro próximo estudio. Oremos. Padre, te agradecemos por esta hermosa porción de tu palabra, tan rica, Padre. Reconocemos que solo tú eres el Dios vivo y verdadero. Hay un solo Dios. Gracias, Señor, por haberte revelado en tu palabra. Gracias, amado Señor, por haber revelado al Padre en nosotros por la obra de tu Espíritu a través de tu palabra. Totalmente indignos somos. Somos parte de esa humanidad de la cual no hay justo ni aún uno. No hay nada que nos distinga, que nos haga merecedores, que nos haga, que te haga a ti deudor de nosotros. No hay nada de nosotros que te haga debernos algo. Lo único que nos debes es el infierno eterno, porque lo único que te podemos ofrecer es pecado, y la paga del pecado es la muerte. Oramos, Señor, porque si alguien en esta noche no te conoce, que tu Espíritu abra su entendimiento, que tú, amado Señor, reveles al Padre en él a través de tu palabra, y que venga a ti rogando por misericordia, reconociendo que no es digno de adorarte. Incluso ya salvos, nunca somos dignos de adorarte, es todo por los méritos de Cristo. Gracias, Señor, porque es solo a través de nuestro amado Señor Jesucristo, el perfecto, que aceptas la adoración que te ofrecemos. Gracias, Señor, por esta noche, y encomendamos el resto de este tiempo en tus manos, para tu gloria. Amén.